Bien, los que nos están viendo en las redes sociales y de momento vieron que aquí estaba vacío, es que el pueblo de Dios, la iglesia de Humacao Dios, ¿verdad? Se está reuniendo, guerreando en oración, allá en grupos, ¿verdad? Para orar por las peticiones. Y quiero decirle, ¿verdad? Que me siento contento de estar en esta mañana exponiendo la palabra del Señor. Y antes de comenzar también, gracias a Elena, ¿verdad? Por siempre estar dispuesta, y a Mary Santana por esas lindas oraciones. De hecho, voy a decir algo y Mary no le gusta que lo diga, pero no sé si saben, ¿verdad? Que este servidor está estudiando teología, ya llevo un semestre estudiando teología, así que este es mi segundo semestre, saqué buenas notas, saqué A, así que voy bien. Aunque es difícil porque nos dan trabajo, porque es online, están pidiendo trabajo todo el tiempo y uno está trabajando también y uno es capellán de la policía también y están las cosas de la iglesia, está lo de la familia, pero pusimos esto en las manos del Señor. Pero ¿por qué digo la hermana Mary? Porque pues para pagar estos estudios la unión paga una parte, la asociación paga otra parte. La iglesia local paga una parte y yo pago una parte. Pero ¿qué pasa? Los fondos de la iglesia no están muy bien. Así que yo lo que hice fue, para no sangrar la iglesia, pues doy en los sábados, ¿verdad? Doy un poquito, así para que la iglesia no tenga que pagar. Y la hermana Mary, el Señor la tocó allá y me dijo, Edwin, yo necesito ayudarte con esto, pero yo no le dije nada. Ella no sabía ni que yo estaba estudiando. Y yo le dije y ella me dijo, pues te voy a ayudar. Yo, ponlo ahí. Así que, y aparte, pues yo pago lo que tengo que pagar. Así que, Mary, gracias. Yo sé que no te gusta que te digan las cosas, pero gracias, ¿verdad? Por lo que estás haciendo. El Señor sabe, ¿verdad? Que lo estás haciendo de todo corazón. Bien, así que el tema de hoy es la misión y objetivos de la escuela sabática. Y usted dirá, pero Edwin, escuela sabática, nosotros sabemos las cosas de la escuela sabática. Sí, pues claro que sí, pero hoy vamos a tocar unas pinceladas del taller que tuvimos el sábado pasado. ¿Por qué? Porque a veces sabemos las cosas, pero no las ponemos en qué, aunque las sepamos. Es importante que volvamos, ¿verdad?, a sus inicios, que volvamos a hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Y comenzamos con Mateo 9:35, y nuestro mejor ejemplo es ¿quién? Jesús. Dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando. ¿Qué hacía Jesús? Usted sabe, ¿verdad?, que antes en el templo había unos protocolos y tenían que matar unos corderos y hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y hacer unas cosas, y no todo el mundo podía entrar al templo. Pero mira dónde estaba Jesús. ¿Estaba dentro del templo o estaba qué? Estaba en los dos lados. Mire lo que decía, y él recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Así que una de las cosas que quiero recalcar aquí es que Jesús estaba ¿qué? Enseñando. Que era una de las cosas que Jesús quiere que nosotros hagamos, que ¿qué? Que enseñemos, ¿verdad? Vamos entonces a Mateo 28:19, recordando la gran comisión. Mateo 28:19 dice, por tanto, id. Y ese id tiene muchas cosas. Y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ese id es ir, hermano, de casa a casa, de persona a persona, llevando revistas, también haciendo la obra misionera, hospitales, también dando estudios bíblicos, también yendo a predicar a las redes sociales donde está todo el mundo. Yo cuando tengo la oportunidad lo hago. O sea, el id no es una cosa nada más, son ¿qué? Muchas cosas que el Señor te pone en tu mente para que tú lleves el ¿qué? El mensaje, porque Él te está diciendo id y hacer ¿qué? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de ¿qué? Y vuelve la palabra,
¿Qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. Entonces, recordando la iglesia primitiva, Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día, ¿como cuántas personas? 3,000 personas. Así que vemos que Pedro, cuando predica, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000. Pues, ¿qué vamos a hacer con esas 3,000 personas? Importante. Y en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina. ¿Qué es doctrina? Es otra palabra equivalente, es que enseñanza, ¿verdad? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, Dios le dio la gran comisión a los apóstoles para que ¿qué? Para que enseñaran ¿qué? A los demás, y que se hicieran ¿qué? Discípulos. Así que un discípulo hace otro ¿qué? Otro discípulo, ¿verdad? Dice: y en la comunión y en los partimientos del pan y en las oraciones. Y a toda persona le sobrevino temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así que una de las cosas importantes es que ¿qué? Vuelvo y repito, se enseñaba, se adoctrinaba. Eso es importante que lo tengan en mente. Eso es los inicios y la base de la iglesia que fundó Cristo, la iglesia primitiva, ¿verdad? Y mire esto, importante, una vez que estaban ya esas personas ahí, ya una vez que estaban, ¿verdad? Pues había entonces que organizarse, a ver cómo ellos se iban a reunir, ¿verdad? ¿Qué era lo que iban a hacer? Romanos 12:6 dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de su fe. O si es de servicio, en servir, o el que enseña, volvemos otra vez, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Te están diciendo ahí, tienes que ver cuál es el don que Dios te dio. Y con ese don es el que tú vas a trabajar, ¿dónde? En la iglesia. Y entonces el que tiene el don de la enseñanza, ¿qué va a hacer? ¿Un maestro? ¿Sí o no? Porque va a ¿qué? A enseñar, ¿verdad? El que tiene el don de servir, el don de ministrar, ¿verdad? El don de profecía. Así que, hermano, como dije en otra ocasión, el Señor te ha dado, por lo menos tú tienes que tener ¿qué? Un don. Mire, hermano, hasta el don del abrazo, ¿usted lo sabía? Ahorita la hermana estaba hablando del abrazo allá. Yo, esto lo he contado otras veces, en el trabajo que estoy, un compañero que es bien controversial, y desde que yo lo vi, yo dije, yo voy a tener problemas con esta persona. Una persona que verdaderamente le gusta mofarse, le gusta hacer un montón de cosas, pero, y todo el tiempo relajo. Y yo dije, yo me voy a ganar a esta persona con abrazos. Y así lo hice, hermano. Cuando empezó con las bromas, le digo, yo no te conozco, pero te puedo dar un abrazo. Y ese hombre se rompió. Y de ahí en adelante yo no puedo estar sin que, yo llego donde él está y ¿sabe lo que me dice primero? Tengo que abrazarlo. Y cuando necesita ayuda espiritual, me llama. O sea, hasta eso, hermano, el Señor te utiliza. El don de la invitación. Usted invite, que sea el Espíritu Santo el que, eso es problema del Espíritu Santo, que obre ahí y trabaje en la persona. Usted, ¿cuál es su participación? ¿Traer qué? A la persona aquí, y que sea el Espíritu Santo que toque ese corazón, ¿verdad? Todos esos dones nosotros los tenemos. Cada uno tiene que saber cuál es el que Dios le dio. Así que es importante, Dios trabajó al principio con su iglesia por medio de ¿qué? De los dones. Pregunto, ¿todavía sigue trabajando por medio de los dones? ¿Sí o no? Aquí esta iglesia tiene dones. Claro que sí. ¿Lo estamos utilizando? Claro que sí. Ahora, importante, tenemos que dejarnos utilizar ¿por quién? Por Dios. Ahora vamos a ver cómo nace la escuela sabática. 1 Corintios 14:26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Volvemos a decir, doctrina equivalente ¿a qué? A enseñanza. Tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo
para edificación. O sea, la base de la iglesia es ¿qué? La escuela ¿qué? Sabática. Y en aquel tiempo, ¿verdad? No se llamaba escuela sabática. Esos son los cimientos, ¿verdad? Porque en el concepto de nosotros, ¿verdad? De nuestra iglesia, cuando comienza, pues la escuela sabática comienza primero que la organización de la iglesia. ¿Usted lo sabía? No fue que se organizó la iglesia y después se hizo la escuela sabática. En la historia primero es la escuela sabática, primero unos años y después que se organiza ¿qué? La iglesia, así está en la historia. Así que importante, ya Jesús nos estaba dando ¿qué? La base y los cimientos ¿de qué? De la escuela sabática. ¿Y por qué le estoy trayendo esto, hermano? Porque el diablo quiere destruir la escuela ¿qué? Sabática. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuante? Que se lo lleva ¿qué? ¿Verdad? El viento, ¿verdad? Llevados por ¿qué? Por doquiera, de todo viento, neuma, ¿verdad? En cuestión de espíritu también, un viento de espíritu de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué te está diciendo ahí? Que el enemigo va a tratar de destruir la escuela sabática. ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Tratando de qué? De engañarnos. Va a hacer artimañas de desánimo. Ahorita y vuelvo y yo creo que, como siempre, el Espíritu Santo tiene un enlace desde escuela sabática hasta cuando uno va a predicar. Yo no sé si usted lo ha visto, porque yo no le había dicho a Wanda ni que yo iba a predicar. Y ahorita ya estaba diciendo, ¿verdad? Que de momento sentí un desánimo y todo eso, los miércoles, lo que tú estabas diciendo. Y, hermano, después de la pandemia, muchos de los que estuvieron en la iglesia se desanimaron y ya no querían venir aquí, al templo. Es algo real. Ella habló de ella, pero fue algo real. ¿Y qué pasa? El enemigo utiliza eso, ¿para qué? Para, lamentablemente, como astucia, para destruir la escuela sabática. Ahora, aquí Pablo, en 1 Timoteo 4:16, saben que Timoteo era un joven ministro, ¿verdad? Y Pablo, esa carta era para él, no era para la iglesia, era para él. Pero esto sirve para los ministros. Y él está diciendo, ten cuidado de ti mismo y de qué? De la doctrina, de tu enseñanza. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Así que es importante el maestro, cuando va a llevar la enseñanza, tiene que llevar la enseñanza ¿de quién? De Cristo. Lo que está en la palabra. No se invente cosas que no están ahí. Porque a veces se inventan cosas para caer bien, para mirar las cosas nuevas que hemos sacado. Hermano, nos debemos concentrar ¿en qué? En la palabra, no salirnos de ahí. Y mire qué importante, le sigue diciendo, segunda carta a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y vuelve otra vez la palabra. ¿Qué nos está diciendo en esta mañana por medio de la palabra a nosotros? Que también debemos ¿de qué? Enseñar a quiénes, a otros. Porque vendrán tiempos, escuche bien, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Tenemos que tener mucho cuidado, maestros, ¿verdad? Que comencemos ya no escuchemos la palabra del Señor, vamos a decir todos estos cuentos y todas estas historias, y wow, cuántas personas vienen predicadores a los pies de Cristo con todas estas fábulas y todas estas cosas que no son bíblicas. Tenemos que tener cuidado porque aquí nos lo está diciendo. Se lo dice a Timoteo, pero es para nosotros también, ¿verdad? Hay gente que de momento te coge y empieza a predicar y de momento se va por otro lado y se olvidó ¿de qué? ¿De hablar de qué? De la palabra. Así que te lo está diciendo ahí. En el tiempo final, lamentablemente, esos maestros se van a ir ¿a qué? A las fábulas, hermanos, a las fábulas. Y nosotros como pueblo tenemos que estar ¿qué? Pendientes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le vengo a hablar de la escuela sabática?
de nuevo. Porque la escuela sabática es el corazón ¿de qué? De la iglesia. ¿Quién dijo esto? ¿Alguien sabe? Elena de White. ¿Alguien más? Yo pensé igual que Rebeca, que Elena de White había dicho esto. Yo pensé eso. Pero cuando fui al seminario me lo aclararon. Ella dijo algo parecido. Ahora, antes de seguir con eso, importante, hermano, si yo le quito al culto la predicación, no pasa nada. No pasa nada. Si le quito los cánticos, no pasa nada. Pero si le quito la escuela sabática, ¿qué pasa? Sí pasa. Porque cuando usted viene aquí, aparte de lo que dijo Elena, que usted estudia en su casa, pero también usted viene a estudiar ¿qué? Y viene a aclarar ¿qué? Dudas, ¿verdad? Aquí en la escuela sabática. Porque la escuela sabática es una escuela. Se viene a adoctrinar, a enseñar. Y es importante que usted no deje eso y no deje de congregarse. Entonces, el enemigo ha tratado de ¿qué? De destruir ¿qué? Y no se sienta mal. Yo se lo dije a Elena, quizá hay alguien que se va a sentir mal, pero aquí yo no estoy hablando nadie per se. Importante. Y no lo veo aquí nada más. Cuando voy a otras iglesias a predicar, pasa lo mismo. Yo llego y ya son como las 35, y hay como 2 o 3 personas nada más. No estoy, hermano, usted tiene sus situaciones particulares, yo no estoy hablando de nadie, estoy diciendo lo real. No se sienta que estoy hablando de nadie aquí. Pero ¿qué pasa? Es importante llegar ¿qué? A tiempo a la escuela sabática. No estoy diciendo que un día pasó algo, no, pero si usted ya tiene como frecuencia llegar ya y no se sienta mal, ya cuando van a dar el culto divino, usted se está perdiendo ¿de qué? De todo, de todo. En la escuela sabática cantamos, en la escuela sabática estudiamos. Los niños, los jóvenes, los adultos, ahí es que está la preparación. En la escuela de visita, allí me estoy gozando con el hermano Jesús, ¿verdad? Eso allí. Hoy me hizo una pregunta bien buena. Así que todo eso usted lo hace ¿dónde? En la escuela sabática, pues el corazón ¿de qué? De la iglesia. Y entonces ¿qué pasa? Se supone, hermano, y escuche bien, porque esta iglesia ha pasado también esto. Cuando hubo la pandemia y regresamos, pues se hacía una sola clase en todo Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Y está muy bueno hacer una clase. Eso yo no tengo problema. Ahora, cohíbe de algo. Hay gente a veces que es tímida y no se atreve ¿qué? A preguntar y a hablar. Pero si está individual, una clase separada de la otra, pues esa persona se atreve a ¿qué? A hablar y aclarar dudas. Pero desde acá, pues quizá no hay el tiempo. Ahora, si se divide la clase, pues ¿qué pasa? Ahí se llega a más, hermano. Entonces, en la asociación están tratando de volver a eso y ya llegan de todas las iglesias del este un 80%. 80% de que ya se ha vuelto a clases divididas. Pero ¿qué pasa? Aquí comenzamos, pero tenemos que, hermano, ser, ¿cómo se llama eso? Si yo digo, voy mi palabra, pues tenemos que cumplir nuestra ¿qué? Si yo digo, esta es la clase A y esta es la clase B, y yo les digo, apúntame en la clase A, ¿dónde debería yo sentarme? En la clase A, y no se lo estoy diciendo por maldad, hermano, ni nada de eso, porque somos un pueblo ¿de qué? De orden. Entonces me quedo en la clase A. Y aquí hicimos algo maravilloso y era que todos íbamos a disfrutar de todos los maestros. Un ejemplo, si el hermano Julio le tocaba en la clase A, este sábado, posiblemente los próximos sábados le tocaba en la clase ¿qué? Clase B, y todo el mundo. Y si a Elena le tocaba esta vez la B, la próxima le tocaba ¿cuándo? Así. Y si Dulce le tocaba, y así había una rotación y había descanso también para los maestros. Pero lamentablemente no ocurrió así, todo el mundo empezó a brincarse de clase. Y entonces, lamentablemente, pues tuvimos que volver ¿a qué? ¿A una qué? Pero nos están pidiendo de nuevo, hermanos, que volvamos ¿a qué? A dividir la clase. Así que debemos, ¿verdad? Poco a poco volver a eso. ¿Por qué? Porque eso ayuda en el estudio ¿de qué? De la palabra, hermano. Inclusive, le voy a decir más, si hay un grupo acá y otro grupo acá, se supone, mire, que haga la obra misionera esos maestros ¿con quién? Con ese grupo, el grupo B. Y el otro,
hoy nos vamos a reunir, nosotros, el grupo de acá de Elena, y nos vamos a ir, qué sé yo, por los hospitales, ¿me entiendes? O vamos a visitar el fulano que faltó. Y así, poco a poco, la escuela sabática ayuda para también la membresía de la iglesia. Y yo me he dado cuenta que cuando hay iglesias que les gusta la escuela sabática y llegan todos, en esa iglesia hay que crecimiento. Hermano, no se sienta mal lo que estoy diciendo, porque esto no pasa aquí nada más. Y los que van a otras iglesias saben que es así. Empieza la escuela sabática y hay 3 o 4 allí nada más. Pero hermano, usted mire, y cuando, y eso yo lo sabía, pero hay cosas que el tallerista dijo allí que yo digo, wow, verdaderamente sí. Ahora, vamos entonces a aclarar lo de el corazón de la iglesia. Mire, Elena dijo esto. En muchas oportunidades, la persona que escribió esto, ¿verdad?, escuché decir que según Elena de White, la escuela sabática es el corazón de la iglesia. Pero en el Ministerio de Curación, para que corrijan, ¿verdad?, la página 269 se lee, del corazón mana, esto es lo que dice Elena, del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Si ella escribió que el corazón de la iglesia es el hogar, pues pudo también haber escrito, ¿verdad?, que era la escuela sabática, pero en verdad ella no dijo eso. Ella lo que dijo que el corazón de la iglesia era que el hogar, porque ¿dónde es que nosotros le enseñamos a nuestros hijos? En el hogar. Ahora, ella no lo pudo decir porque esa frase que salió, ya mismo se lo voy a enseñar, en una foto, una ilustración, en el 1922, ya ella había muerto, en el 1915, así que, ahora, sí, ella dijo esta frase que yo le puse aquí, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice, que le acabo de decir, ¿verdad? Es una ilustración, o sea, una foto, en el 1922, que se publicó del Sabbath Worker. Es una ilustración que se hizo muy popular. Esa declaración se utilizó en el 1922 y Elena White murió ¿cuándo? Así que ella no la dijo. Pero le voy a enseñar ahora, esa fue la ilustración bien famosa. Lo que pasa es que ahí no se nota tanto, pero son las venas. Y en esas venas está el estudio bíblico, está armonía, la espiritualidad, está el espíritu de profecía, todas esas venas son las que alimentan ¿qué? El corazón de la iglesia, que es ¿qué? La escuela sabática. Pero esa frase no la dijo Elena White, ¿entiendes? Yo creía como Rebeca, eso mismo, yo se lo decía a todo el mundo, lo dijo Elena White, pero no, nos corrigieron que no, que era una ilustración, esa foto que lo utilizaron en 1922, de que el corazón de la iglesia era la escuela sabática. Así que, pues nada, es bueno porque uno siempre está pues diciendo lo que otros dicen, pero yo, para mí que sí, ella lo había dicho. Ok, bien, continuamos. El objetivo de la obra de la escuela sabática debe ser cosechar ¿qué? Almas. Así que hermano, mire, aparte de su obra misionera que usted hace afuera, cuando vienen personas aquí, usted las trata bien, ¿verdad? La invita a almorzar, esto, lo otro, hace una amistad con esa persona y posiblemente esa persona se queda aquí, ¿verdad? Y en el futuro, ¿qué pasa? Quizás se bautiza y es un miembro ¿de qué? De aquí de la iglesia. Ahora, importante, ¿puede ser una persona de afuera que no esté bautizada ser miembro de escuela sabática? Sí, hermano, sí. Algunos están equivocados que piensan que tiene que estar bautizado. No, no. Si usted es visita y siempre viene, ¿ya es miembro de qué? De la escuela sabática. Ahora, ¿esa persona puede leer un versículo, puede orar? Sí. Digo, no es tampoco que le va a dar predicación ni nada de eso, pero porque hay otras cosas, pero usted le puede dar una partecita. ¿Sí o no? Claro que puede cantar. Si está viniendo regularmente aquí, sí. Y si también está, ¿verdad? Que nosotros sepamos, ¿verdad? Y conozcamos bien a esa persona, no hay ningún problema. Dice, la escuela sabática, si es bien dirigida, es uno de los grandes instrumentos de Dios para traer el alma al conocimiento de la verdad. Es importante, ¿verdad? Que todos nosotros los maestros, que nos preparemos bien cuando vayamos a dar esa clase, y yo sé que nos preparamos bien, pero es importante que la estudiemos,
Y los miembros de la iglesia que están aquí, que no se queden sin estudiar en la semana, que no vengan y se sienten ahí a escuchar. Se supone que si yo estoy dando la clase, yo le pregunté, Gladys, ¿qué tú crees de esto? Y Gladys estudió y me diga, ¿verdad? Y le pregunté allá a Ismael, ¿qué tú crees de esto? Y Ismael me diga, ¿por qué? Porque estudió. Pero imagínate si usted se sienta ahí y no sabe ni lo que estamos hablando. Y usted busca y dice, ¿por dónde van? Es un repaso de qué. No podemos tocar cosita por cosita porque lamentablemente el tiempo es corto, hermano. Por eso es que tenemos que utilizar la lección y qué. Y comérnosla. Y estoy en esta parte, pero es importante también, aunque sea un niño, allá en cuna, jóvenes, tratar de buscar la manera de que ese joven y niño también tenga su qué. Su lección, su clase, aunque sea uno. Aunque sea uno, porque ellos también son qué. Importante para quién. ¿Y sabe qué? Son el futuro de qué. De la iglesia, porque la cuota de adultos aquí está bastante llena, pero de jóvenes y niños. Eso se va a hablar después en la iglesia, hay un plan 414 sobre los niños y los jóvenes, eso vamos a hablar más adelante, pero vamos a ir trabajando con eso, hermano, porque tenemos que también traer los niños a los pies de Jesús, ¿sí o no? Amén. Así que aunque sea una actividad para esos niños, es importante que se haga, Tuvimos, ¿verdad? La actividad de Navidad, ¿se acuerdan? Que los niños tuvieron eso hace tiempo no se hacía, desde escuela sabática, dieron escuela sabática, hasta el niño predicador, hicieron lo del nacimiento, nos gozamos un montón, ¿verdad? Hace tiempo que no se hacía eso. Así que, importante esas partes de la iglesia, tenemos que darle ¿qué? Prioridad también, hermano. Y esa parte de la ganancia de alma, no la escuela sabática, cada departamento, ¿cuál debe de ser su objetivo? ¿La ganancia de qué? De alma. Mire lo que dice. Nuestra escuela sabática no son nada menos que sociedades bíblicas y en la sagrada hora de enseñar la verdad de la palabra de Dios. Ellos pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. O sea, no es nada más sentarnos aquí a aprender y no. Una vez aprendemos, ¿qué debemos de hacer? ¿Ir a qué? Ir a enseñar, hermano. Lo hacemos. Eso es para reflexionar. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos hablándole a otro del amor de Jesús? ¿Estamos aprovechando el momento para llevar la obra? La influencia creciente que emana de la obra de la escuela sabática debería mejorar y aumentar la iglesia, ¿ve? Pero en ningún caso se debe permitir que se desvíe de los intereses de la iglesia. Así que es importante, con que se dé importancia a la escuela sabática y se hagan grupos y clases, ¿vamos a invadir las campañas y otras cosas? No, vamos a seguir haciendo todo eso, pero también vamos a seguir haciendo lo que la iglesia ¿qué? Debe de hacer. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para atraer almas para Cristo. Los objetivos deben ser estudio de la Biblia, haga checkmark ahí, compañerismo y amistad. Usted debe de buscar un amigo para Cristo, ¿verdad? Porque dice que Cristo primero se hacía ¿qué? Amigo. No le hable de más nada. Hay gente que rápido empieza a hablar de las 28 doctrinas, del sábado, de los cuernos, de la bestia, de un montón de cosas, y la persona, muchos de los que están aquí no entienden. Imagínate a esa persona. Primero lo que tú tienes que hacer es ¿qué? Hacerte amigo de esa persona, buscar su confianza, y después Jesús ¿qué le decía? Sígueme, ¿verdad? Después le puedes hablar del amor de Jesús. Y testificar importante, porque si él no ve a Cristo en ti, ¿qué va a hacer? Como dicen por ahí, predicando la moral ¿en qué? Calzoncillos o jopas menores, ¿verdad? Ajá, Rebeca. Allí está el libro que donde, después te lo doy ahí donde lo escribieron. Pero fue en el 1922 y fue cuando presentaron el cuadro actividad misionera. Con la sabática se tiene que envolver, lo que pasa es que no se acostumbra, pero se tiene que envolver nos reunimos hoy. ¿Quién fue que faltó?
pues vamos a visitar a esa persona, o esto, lo otro, aquí, allá, ¿me entiendes? Y como son clases divididas, pues dividido es mejor, hermano, llegamos a más, porque si nos vamos todos por un lado, ¿qué pasa? No estamos alcanzando, mira, aquí hay personas que tienen unos talentos, lo que pasa es que no se han reconocido, que ya pueden dar estudios bíblicos también. Hay gente aquí que yo sé que saben ya y saben de temas, pero no se han tirado. Hermano, tienes que tirarte también y llevar el evangelio. Dios va a estar contigo. Sé que estás calladito y calladita allí, pero pídele al Señor que te dé dirección. ¿Entiendes? Porque si habemos un poquito más llevando el evangelio, llegamos a más lugares. Y sabemos que, ¿verdad? Esa misión es la misión mundial, ¿verdad? Ahí tienen el logo de Escuela Sabática, ¿verdad? Cuando usted vea eso, el lunes pasado, el sábado pasado me regalaron un vasito de escuela, me regalaron dos, ¿verdad? Un vasito de Escuela Sabática y yo hago la lección por YouTube y rápido puse mi vasito con el logo, ¿verdad? De Escuela Sabática. Pero es para que usted vea, ¿verdad? Cuando reconozca ese logo es el de Escuela Sabática. La meta, ¿verdad? Misión mundial, estudio de la Biblia, testificación y amistad. Así que vaya poniendo eso en su mente. Los objetivos también está los principios del discipulado. El estudio de la Biblia, usted debe tener esa comunión, el compañerismo y amistad, relacionamiento. O sea, usted tiene que relacionarse con las personas, porque si no se relaciona con las personas, nunca va a ¿qué? Nunca va a hacer amistad con nadie, pues si usted se queda solo por allá. Pero usted tiene que relacionarse. Eso es importante. La testificación, ya lo dije, ¿verdad? ¿Sabe qué? Usted testifica con su testimonio, sin hablar. ¿Usted lo sabía? A mí me han dicho así, hermano Edwin, siga como va. Y yo, Dios mío, pecador que uno es, siga como va muy bien, no haga con fulano en un trabajo, que dice que son cristianos y qué sé yo. Yo decía, usted no me conoce. Pecador, persona imperfecta también. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que es como la luna. La luna no tiene su propio brillo, sino que es ¿de qué? Del sol. Lo que brilla en usted no es usted, es que es el brillo de Jesús. ¿Usted lo sabía? Y esa gloria. La escuela sabática es el principal sistema de discipulado de la iglesia local, que tiene como objetivo capacitar a los miembros para que alcance la madurez espiritual y cumplan la misión local y mundial. A veces hay cosas aquí que usted no las sabía, y cuando viene a la escuela sabática, ¿sabe qué? Las aprende y usted dice, wow, eso yo no lo sabía, eso yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque es una escuela, y cuando uno va a la escuela, ¿va a qué? A aprender, hermano, véalo así. Es una escuela. Lo que pasa es que la mentalidad la tenemos ir al culto, escuchar a alguien allí hablando y el segundo servicio. No, hermano, gócese, dése de cuenta qué es lo que usted viene a hacer aquí, que a veces no nos damos cuenta. Sí, a hablar con mi hermano que hace tiempo no lo veía y charlar. No, eso no es, hermano. Usted viene a encontrarse ¿con quién? Con Dios. Y lo que viene por añadidura es ¿qué? La enseñanza, la alabanza. Mire cómo cantó esa nena ahí de lindo. ¿Verdad? Y aquí hay gente que canta, pero wow, eso preparó el ambiente, ¿verdad? Para lo que el Señor tiene para tu corazón hoy, ¿verdad? Y finalizo, hermano, escuche bien estas palabras del espíritu de profecía. Dice, y esto se encuentra en Consejos para la Escuela Sabática: ningún hombre, mujer o joven podrá lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la palabra de Dios. Al escudriñar cuidadosa y atentamente su palabra, obedeceremos la orden de Cristo. Así que importante, nosotros tenemos que comer diariamente ¿de qué? De la palabra, hermano. Pregunto, y no es que estoy, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos están todavía haciendo el año bíblico? Elena, hermana por ahí, Iván, Mónica también, qué bueno. Yo voy ya por Levítico. Por Levítico. Así que de momento me quedé como patinando ahí por las cuestiones de la lepra, de un montón de cosas pero con todo y eso, en eso hay enseñanza, porque Dios es detallista. Eso lo dije el miércoles. Dios es detallista. Él
se preocupa hasta por los detalles de cada uno. Así que él se preocupó, ¿verdad?, porque se escribiera la palabra del Señor. Así que, hermano, ¿cuán importante es la escuela sabática? Muy importante. ¿Sabe qué? Lamentablemente, si destruyen la escuela sabática, la iglesia, ¿qué pasa? Cae. ¿Por qué? Como le dije, puedes quitar la predicación, puedes quitar otras cosas y la iglesia continúa. Porque ¿cuál fue la base que Cristo nos enseñó al principio cuando leímos? Él enseñaba, iba a la aldea con los grupos, todo eso, hermano. Así que esa fue la base que Cristo nos dejó. Así que importante, de ahora en adelante, ¿verdad? Vamos a apoyar más la escuela sabática. Si nos dan una participación, hermano, vamos a darla, porque es importante de que cada mensaje, por ejemplo, el rumbo, el misionero, parece que a veces usted no escucha, pero póngase a escuchar todos esos testimonios lindos y cómo Dios logró alcanzar a esas personas. Por eso es que están ahí esos misioneros y rumbo. Y son reales. Y yo escuché de hermanos de Puerto Rico también que han salido en el misionero. Así que es importante, hermano, vamos a apoyar la escuela sabática y usted verá cómo la iglesia echa hacia adelante. Porque llega el momento que si usted se involucra en la escuela sabática, estudiando, de momento quiere dar estudios bíblicos y todo eso, mire, salió de aquí preparado. Porque aquí hay gente que le puede decir, si usted tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, se puede acercar. Así que, mire, ahí está el hermano Julio, si tiene, ahí está Elena, ahí está Rebeca y otras, pues Gladys, entonces hermanos que están por ahí que pueden ayudar. Así que es importante, si usted no trabaja es porque no quiere, hermano, de verdad. Y vuelvo respetando, ¿verdad? No quiero, pero es importante, Dios nos ha llamado. Usted no está aquí para sentarse a escuchar nada más en sábado. Usted está aquí para llevar ¿qué? Ir y hacer ¿qué? Pero es importante estudiar nuestra lección, estudiar la palabra, ¿verdad? Llevar la misión donde Cristo nos mandó. Todas esas cosas es importante que sea un complemento de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Uniéndonos unos a otros y llevando ¿qué? El mensaje. Que Dios te bendiga en esta mañana y que de hoy en día, ¿verdad?, pues aprendamos la importancia de la escuela sabática. Así que vamos a terminar con ese mismo himno, vamos a estar en pie, con esto nos vamos. Y vamos a pedirle a los que están en las redes sociales, si tienen alguna petición la pueden escribir, que como quieran, Guerreros de Oración, oramos por usted. Que el Señor le bendiga.